Buenos días, profe. Yo soy Fernández Quibis, el Godardo de Pedagogía del Deporte, de segundo nivel. Y bueno, hoy iba a hablar sobre los ordenadores, el software y el hardware. Nos dice que la definición del ordenador sería que es una máquina electrónica capaz de recibir datos, procesarlos y entregar los resultados de acuerdo a una serie de instrucciones. Los ordenadores están compuestos por el hardware y el software y se utilizan para ejecutar programas, navegar por internet, gestionar información y realizar una amplia gama de tareas. Para insertar una tabla, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la pestaña Insertar, luego hacer clic en Tabla y seleccionar el número de filas y columnas deseadas, que esto va a depender del tipo de tarea que vayamos a realizar. Tipos de ordenadores, podemos encontrar varios, como se puede observar, por ejemplo, el ordenador de escritorio. Su característica principal sería que es potente y estático. El ordenador portátil, que su función sería que es de bajo consumo, y la tablet, que tiene una pantalla táctil y es más ligera para poder transportar. En el software, nos dice que es un conjunto de instrucciones o programas que se le dicen al ordenador cómo realizar tareas específicas. Se clasifica en dos tipos principales, que son el software de sistemas, como los sistemas operativos, y el software de aplicación, como los procesadores de texto. En tipos de software tenemos que existen dos, por ejemplo, el software de sistemas, como ya se había mencionado, que es por ejemplo Windows, Linux o MacOS. En el software de aplicación, que tenemos a Microsoft Word o a Photoshop. En la definición de hardware nos dice que el hardware se refiere a todos los tipos de componentes físicos que se conforman en un ordenador, como el procesador, la memoria, el disco duro, la tarjeta gráfica, que son las partes tangibles que permiten ejecutar el software. Nos dice que el componente de hardware, por ejemplo el procesador, la función principal es que procesamiento de datos, procesa los datos, como nos dice. La memoria RAM, que su función principal sería el almacenamiento temporal. El disco duro, que nos ayuda con el almacenamiento, en este caso permanente. Bueno, continuando con la segunda parte de la tarea, las 5 diapositivas la hice con temas de momentos históricos que han ocurrido. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la primera. Le puse temas como la convocatoria de los Estados Generales en 1789, también la toma de la Bastilla, que ocurrió el 14 de julio de 1789, la primera Constitución en 1791 y el golpe de Estado de Napoleón, que ocurrió en 1799. Eso lo que conlleva la Revolución Francesa de 1789 a 1799. La segunda nos habla sobre la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Le puso puntos como el asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de julio de 1914, el comienzo de la guerra en agosto de 1914, Estados Unidos entre la guerra en 1919 y el Tratado de Versalles, que ocurrió en 1919. Como tercer tema tenemos el desarrollo de la teoría de la evolución de Charles Darwin, que le puse puntos como el viaje a bordo del Beagle, el origen de las especies en 1859, otro como en 1871, la decencia del hombre, y la de 1920 a 1930, que será la síntesis moderna. El siguiente tema sería la carrera espacial, que sería de 1957 a 1969, con temas como el lanzamiento del Sputnik 1959, el primer paseo espacial 1963, la llegada del hombre a la luna 1969, la última misión lunar en 1972, la exploración de otros planetas, que está en 1970 a 1980. Y el último, la historia del Internet en 1960 a los 2000. Con puntos como el desarrollo del ARPANET 1960, el nacimiento del Internet en 1983, la creación de Word
en 1991, el primer navegador gráfico en 1993 y la explosión del comercio electrónico que ocurrió en 1999. Y bueno, continuando con la última parte de la tarea de Excel, que bueno, nos pedía calcular el porcentaje, aplicar la regla de 3 y considerar la columna B y la columna D, que sería la materia del porcentaje. Y bueno, los resultados que nos dieron sería pues el máximo de notas, que nos salió en 19, la nota mínima, que sería de 12, todas las notas en general, que serían 6, y el promedio mínimo de las notas, el promedio general de las notas sería 15.66. Y por acá podemos observar un poco los gráficos que nos dio. Sí. Y bueno, esa sería la tarea, profe. Muchísimas gracias.